Buenos días, mi nombre es Samuel Chávez y hoy vamos a estar trabajando el tema de ciclos. Entonces, antes de empezar, vamos a hablar un poco sobre los ciclos desde una perspectiva general y su propósito. Y luego vamos a aterrizar el tema en la instrucción while de Python, que nos va a permitir a nosotros escribir nuestro primer ciclo. Entonces, imaginémonos ahora que estamos tratando de hacer un programa que solicita al usuario 10 números, 10 números enteros para luego sumarlos. Entonces, nuestro código se vería probablemente algo como el que sigue. Primero pedimos un entero. Entonces pedimos el entero que dice ingresa un entero y luego lo convertimos a un entero y lo guardamos en la variable entero 1. Y así nosotros repetiríamos este ciclo durante 10 veces para obtener la lectura del teclado de 10 enteros. Después de haber calculado de haber solicitado los 10 números, entonces nosotros calcularíamos la suma. Es igual a entero 1 más hasta completar todos los sumandos, desde entero 1 sumado hasta entero 10, para por último imprimir en pantalla la suma, print sum. Entonces, el código para solicitar 10 enteros y sumarlos se vería algo como este. Pero nosotros nos damos cuenta que aquí tenemos muchas instrucciones o mucho código que se parece al de la línea anterior. Es prácticamente lo mismo, únicamente que se va a almacenar en una variable distinta. Entonces, los ciclos nos ayudan a nosotros a comprimir el código de manera tal que un proceso que se repite muchas veces, en lugar de escribirlo muchas veces, se escribe una sola vez y se indica que se va a repetir varias veces. Entonces, ese es el propósito de los ciclos. Ahora, el ciclo con el que nosotros vamos a estar trabajando aquí en clase o en este video es el ciclo while. Y de ese es el que se va a tratar el resto de la presentación. Entonces, el ciclo while tiene un flujo similar al que se ve aquí en pantalla. Nosotros empezamos el ciclo, vamos a evaluar una condición o vamos a tomar una decisión. Si la condición se evalúa verdadera, entonces nosotros vamos a realizar un proceso y después vamos a volver a evaluar la condición. Si la condición se vuelve a evaluar verdadera, entonces se va a realizar el proceso hasta el momento en que la decisión deja de ser verdadera y se termina el ciclo. De este lado tenemos acá un pseudocódigo de cómo se ve el while en Python. While. Después tenemos una expresión booleana. Se recuerdan que una expresión booleana es aquella que luego de operarse resulta en verdadero o falso. Y mientras esa expresión se evalúe verdadera, el proceso interno del while se va a repetir, ¿sí? Entonces ahora estudiémoslo con un ejemplo. Entonces consideremos el mismo ejemplo que estudiamos hace un momento, en el cual se le solicita al usuario 10 enteros y luego se muestra en pantalla la suma de los 10 enteros. Entonces, para eso vamos a crear una variable que se llama suma. Vamos a empezarla con 0 porque actualmente la suma no tiene ningún valor. Luego vamos a tener una variable que se llama solicitud. Esta variable nos va a decir cuántas solicitudes hemos hecho. En este momento no hemos hecho ninguna solicitud, por lo tanto hemos hecho 0 solicitudes y solicitudes 0. Y ahora vamos a escribir el while con una estructura similar a la que vimos en el diagrama de flujo anterior. Primero, while, se escribe la palabra clave while seguido de una condición, de una expresión booleana. Entonces, la expresión booleana en este caso sería solicitud menor que 10, porque yo sé que quiero realizar 10 veces la solicitud de enteros. Entonces, mientras solicitud sea menor que 10, vamos a hacer que solicitud va a ser igual a solicitud más 1, porque al haber realizado una solicitud, ahora vamos a aumentar nuestro contador de la solicitud actual en 1. Ahora vamos a pedirle al usuario que ingrese su entero. Entonces entero es igual a int de raw input de ingrese un entero. Después vamos a actualizar la suma, es igual a suma más entero. Y finalmente, cuando el ciclo sea terminado, nosotros simplemente vamos a imprimir suma. Ahora,
Para los que ya lo vieron en esta línea de acá, eso se puede reescribir como solicitud más igual a 1. Eso simplemente para ahorrarse un poco de código. Y esta de acá se puede escribir como suma más igual a entero. Pero no es necesario. Es una forma más compacta de escribirlo, pero no es necesario. Ahora, entendamos este pedazo de código acá. Nosotros vamos a primero a inicializar nuestras variables de control, que se llama, esta variable de control que se llama solicitud, y esta variable de salida que se llama suma. Entonces, mientras nosotros no hayamos hecho 10 solicitudes, vamos a seguir haciendo solicitudes. Entonces, mientras solicitud sea menor que 10, vamos a contar como que acabamos de hacer una solicitud más. Luego vamos a solicitar un entero y luego ese entero se va a acumular en la suma, ¿sí? Suma es igual a suma más entero. En el momento, como ahora solicitud, originalmente solicitud era 0, pero al terminar la primera solicitud, nosotros la acabamos de convertir en 1, porque solicitud originalmente era 0, más 1 es 1. Entonces, volvemos a preguntar, solicitud que es 1, ¿es menor que 10? No, sí, perdón. Entonces volvemos a ejecutar la solicitud. Pero al terminar este ciclo, solicitud va a ser 2. Ahora preguntamos, ¿solicitud es menor que 10? Sí, de nuevo es menor que 10. Entonces se va a repetir todo esto hasta el punto en que nosotros lleguemos a tener solicitud es igual a 9. Y cuando solicitud 9 le sumemos 1, se va a convertir en solicitud igual a 10. Y esta condición deja de ser verdad. Solicitud que es igual a 10 no puede ser menor que 10. Por lo tanto, esta condición se deja de cumplir y se termina el ciclo para imprimir en pantalla la suma. Ahora veamos esto mientras se corre. Entonces ingresamos un entero 5, ingresamos un entero 6, ingresamos un entero 7, ingresamos un entero 14, ingresamos un entero así. Entonces la suma de los 10, veamos cuántas veces se ingresó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces se ingresó un entero. Y la suma de los números ingresados es 309. Ahora, veamos esto comparándolo al código que teníamos originalmente. El código que teníamos originalmente se veía algo como esto. Sería algo como esto, donde tenemos desde esta línea hasta esta línea solo para hacer el ingreso. Y después podríamos hacer la suma y la impresión de la suma. Pero veamos la ventaja del código que acabamos de escribir nosotros. Si nosotros decidiéramos hacer en lugar de hacer una suma de 10 números, que fuera una suma de 100 números, el código solo se tiene que actualizar en este punto y todo lo demás sigue funcionando. La suma va a hacerse sobre 100 números en lugar de sobre 10. En cambio, si nosotros quisiéramos hacer lo mismo con el código anterior, tendríamos que escribir 100 veces y obviamente actualizar los nombres de las variables, la solicitud de enteros. Entonces, esto nos permite a nosotros, nos damos cuenta que la instrucción while nos permite a nosotros hacer mucho más compacto nuestro código a través de indicarle a Python que repita un proceso más de una vez. Ahora, es importante darnos cuenta lo que está haciendo la línea 11. La línea 11 actualiza la variable que está en juego durante la expresión. Imaginémonos que nosotros nunca actualizáramos esta variable. Entonces voy a comentar esta línea y voy a pedirle que sean solo 3 solicitudes y vamos a correr otra vez el ejemplo. Entonces voy a ingresar 4, voy a ingresar 5, voy a ingresar 6, voy a ingresar 7, voy a ingresar 8. Y si ustedes se quedaran aquí todo el tiempo que quisieran y yo siguiera escribiendo entradas, eso se repetiría hasta el infinito, debido a que en ningún momento actualicé la variable, que es evaluada por la condición de while. Entonces jamás solicitud siempre se va a quedar siendo 0. Y por lo tanto jamás va a cumplir la condición de pasarse o ser igual a 3. Entonces es necesario que adentro del cuerpo del proceso de un while se actualice la variable que luego va a ser evaluada dentro de la expresión de control del while. Ahora,
Otra propiedad interesante del while es que este ciclo se puede utilizar para problemas en los que no se conoce la cantidad de veces que se va a repetir. Para este ejemplo es sumamente sencillo, porque yo les dije que quería que pidieran 10 números. Entonces, la cantidad de veces que se va a pedir la solicitud es precisamente 10. Entonces, aquí en este ejemplo sabíamos cuántas veces queríamos repetirlo, pero el while nos funciona a nosotros también para cuando no tenemos idea de cuántas veces se va a solicitar, cuántas veces se va a realizar el proceso. Y un ejemplo así es el que vamos a trabajar en un momento. Supongamos que queremos hacer un programa que pida al usuario números enteros hasta que se aburra, y cuando el usuario se aburre calcula la suma de todos los números que él ya ingresó. Entonces hagamos ese ciclo. Analicémoslo previo a que lo implementemos. Nosotros sabemos que el usuario en la primera vez que corra nuestro programa puede decidir ingresar solo 3 números y aburrirse en el cuarto, por ejemplo. Pero en la siguiente corrida él podría aburrirse hasta haber ingresado 45 números. Entonces queremos utilizar una estructura de tal manera que la cantidad de ciclos nosotros no la sabemos al principio, pero que la solución del ciclo, que el ciclo solucione el problema de pedirle al usuario tantas veces como necesite sus enteros, ¿sí? Entonces para eso vamos a utilizar un while y vamos a empezar de la misma manera que en el caso anterior. Vamos a escribir una variable de suma que originalmente empieza como 0. Después vamos a poner una condición. Al usuario le vamos a decir que ingrese enteros, y en el momento en el que él se aburra, que escriba la palabra fin, digamos fin, así. Entonces vamos a hacer primero inicialicemos nuestra variable de entrada. Entonces vamos a inicializar nuestra variable de control, que n va a guardar los datos que el usuario va a estar ingresando. Entonces primero vamos a solicitar al usuario acá con la instrucción raw input, ingrese un entero para sumar, o fin para terminar. Entonces ahora la condición va a ser la siguiente: mientras n no sea igual a fin, bueno, aquí era con F mayúscula, a fin, entonces primero vamos a asumir que es un entero. Eso más adelante en otro video vamos a abordar el tema de validación de entrada, pero por el momento vamos a asumir que es un entero. Entonces n lo vamos a convertir en un entero. Luego vamos a actualizar nuestra variable de suma. Como ustedes les mencionaba, eso se puede escribir como suma más igual n. Luego de esto, se recuerdan que en el anterior nosotros necesitamos actualizar la variable que afecta a la expresión del while para que eventualmente tenga un fin, para que el ciclo eventualmente se termine. Entonces acá nosotros necesitamos actualizar la variable n para que revisemos si efectivamente el usuario necesita seguir sumando números o quiere ya terminar. Entonces para actualizar la variable nosotros hacemos de nuevo, bueno, prácticamente es esta instrucción de acá. Nosotros solicitamos al usuario de nuevo un ingreso, y por último, en el momento en que el usuario ya ha decidido terminar de sumar, imprimimos en pantalla la suma. Ahora analicemos lo que está sucediendo acá. Primero vamos a iniciar nuestra variable de control suma, que empieza en 0 debido a que la suma al iniciar la ejecución es 0. Entonces solicitamos al principio la primera entrada para aprovecharnos de la evaluación de la condición del while. Entonces nosotros, luego de haber solicitado la primera entrada, esto puede ser fin o puede ser un número. Si en dado caso no es fin, vamos a asumir que es un número. Vamos a convertir esa entrada de string a entero, y luego vamos a acumular ese n en la variable suma, ¿sí? Por último, como nosotros necesitamos evaluar de nuevo al salir del proceso, evaluar la condición del ciclo, entonces debemos preguntar antes de salir del mismo si el usuario va a seguir sumando o quiere terminar. Por último, en el momento en el que el usuario escriba fin, va a ocurrir en esta línea, digamos. Cuando el usuario escriba fin, va a ocurrir esta línea. Y lo siguiente que correspondería en la ejecución es evaluar si n es igual a fin. Pero en este caso, como efectivamente n sería igual a fin,
termina la ejecución y mostramos en pantalla la suma. Ahora, guardemos esto y veamos cómo se ve y veámoslo en ejecución en IPython. Entonces, ahora ya está limpia la pantalla. Corremos el ejemplo, ingresamos un número para sumar o fin para terminar. Supongamos que queremos ingresar el 4. Después supongamos que queremos ingresar el 7 y ahora queremos terminar, fin. Entonces 4 más 7 es 11, ¿sí? Y se repitió el ciclo dos veces, la primera solicitud, la segunda solicitud. Cuando se ingresó la tercera solicitud, entonces el ciclo ya no pudo repetir más porque la condición dice mientras n no sea fin, pero en ese caso n fue fin en el último ingreso, por lo tanto el ciclo tuvo que terminar, ¿sí? Ahora corrámoslo una vez más solo para darnos cuenta cómo es. En este momento nosotros no sabemos cuántas veces se va a repetir el ciclo. En el caso anterior nos dimos cuenta que se repitió 2, ahora se repite 0 veces. Ahora corrámoslo otra vez y ahora vamos a tratar de que se repita 5 veces. Entonces voy a ingresar 1, 2, 3, 4, 5 y luego fin. Entonces el ciclo se repitió 5 veces, en el anterior se repitió 0 veces y en el primero se repitió 2 veces. Y esa es una gran ventaja que nosotros tenemos al escribir ciclos utilizando una estructura con una condición. La condición el ciclo se va a repetir hasta que la condición se cumple. Y en este caso no necesariamente la condición debe determinar desde el principio la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo. Aquí, por el ejemplo que vimos, la primera se repitió 2, la segunda se repitió 0 veces y la última se repitió 5 veces. Entonces, gracias por su atención. En el siguiente video vamos a estar abordando otro ciclo muy interesante que se conoce como for y utiliza los conceptos aprendidos en los videos de listas, especialmente en el tercer video de las listas. Entonces, si no lo han visto, es una buena idea que lo revisen antes de pasar al siguiente video. Gracias.